Había un hilo silencioso y luminoso que se tejía en el tapiz de la vida humana, una línea brillante que hablaba de propósito, destino y el llamado profundo de lo divino. Aunque a menudo pasamos nuestros días ocupados con los ritmos ordinarios del trabajo y el descanso, el deber y el placer, hay momentos en los que nos detenemos asombrados. Miramos a las personas que conocemos, la maestra con una capacidad asombrosa para ver la chispa oculta en cada niño, el vecino que parece consolar a otros con un simple toque, el líder cuya visión trasciende los cálculos cotidianos. Y nos preguntamos, ¿algunos entre nosotros están elegidos para un propósito mayor? Esta pregunta ha guiado la imaginación espiritual de innumerables generaciones. Heredamos historias de individuos elegidos por el Creador para tareas extraordinarias. Abraham guiado por la voz de Dios, Moisés elegido para guiar a su pueblo hacia la libertad, Esther levantándose para salvar a su nación, y María, cuya humilde aceptación preparó el escenario para una historia atesorada por miles de millones. En cada relato, vemos la convergencia de fe, duda, miedo, valentía y finalmente la rendición a un plan más grande que la ambición personal. Dentro de estos relatos épicos de destino, algo resuena en el corazón humano, la noción de que más allá de lo mundano hay un reino de posibilidades donde lo ordinario cede, casi tímidamente, a lo extraordinario. Sin embargo, no son solo los héroes bíblicos quienes brindan esta resonancia. Nuestras vidas modernas también están salpicadas de figuras luminosas cuyo porte, palabras y acciones insinúan algo más profundo, como si una mano invisible los guiara. No son necesariamente ricos, famosos o carismáticos en el sentido habitual. En cambio, poseen una determinación silenciosa, una compasión inagotable o una serenidad extraña que desconcierta e inspira. En resumen, son el tipo de personas que parecen elegidas o, usando un término antiguo, apartadas, para iluminar el camino de los demás. Reflexionar sobre estos individuos y el tema del propósito divino nos lleva a considerar cómo se cruzan la fe y la razón. ¿Puede algo más allá de nuestra comprensión elegir a ciertas almas para ejecutar un plan cósmico? ¿Podría el escepticismo ser necesario para mantenernos con los pies en la tierra mientras exploramos estas grandes posibilidades? Al abordar estas preguntas, entramos en un reino emocionante y desconcertante. Pasamos de la seguridad de nuestras perspectivas familiares a la audaz posibilidad de que el mundo esté lleno de milagros y que los milagros podrían, de hecho, latir en el corazón mismo de nuestra existencia diaria. Este ensayo se embarca en un viaje a través de esos reinos cambiantes. A lo largo de estas páginas, entretejeremos las perspectivas de la fe y la duda, la lógica y el misterio, en un tapiz que aspira a capturar la magnitud de lo que significa ser elegido. Exploraremos las características de tales individuos, como su resiliencia, humildad y capacidad de amor transformador, los distinguen. Profundizaremos en la delicada interacción entre el escepticismo y la creencia, considerando las muchas caras de la duda y las muchas formas en que la fe puede manifestarse.
Sobre todo, reflexionaremos sobre cómo el encuentro con aquellos tocados por un propósito divino puede transformar nuestras propias vidas, invitándonos a abrir nuestros corazones a la posibilidad de lo milagroso en el tejido mismo de lo cotidiano. En última instancia, la historia de los elegidos por Dios resuena en las tradiciones religiosas, las exploraciones filosóficas e incluso las reflexiones seculares. Las narrativas sagradas del mundo, desde las religiones abrahámicas hasta las espiritualidades orientales, hablan con una unanimidad sorprendente sobre el concepto de ser llamado o elegido. Sin embargo, el poder de estas ideas no se limita a aquellos que provienen de entornos explícitamente religiosos. El anhelo humano más profundo de significado y dirección y la intuición de que tal vez cada vida está destinada a algo maravilloso, se extiende a través de cada cultura, cada lugar, cada era. Así, esta investigación sobre los elegidos toca el terreno común de nuestra humanidad compartida, instándonos a mirar hacia adentro y hacia afuera con ojos nuevos. Así que comencemos ahora, viajando al corazón de una pregunta que, en diversas formas, ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Qué significa ser elegido para un propósito divino? ¿Y cómo reconocemos lo extraordinario en lo ordinario? Comenzamos con un examen del propósito divino en sí, sus fundamentos en la fe y su intersección con la razón humana. En el laberinto de la existencia, la noción de propósito divino tiene una cualidad elusiva, como una fragancia llevada por el viento. Es intangible y sin embargo inconfundible, fácilmente cuestionada y sin embargo persistentemente reafirmando su presencia. A través de culturas y civilizaciones, desde las primeras expresiones de espiritualidad hasta el pensamiento religioso moderno, la idea de que nuestras vidas podrían estar atadas a algo infinito, un tapiz sin límites tejido por el Creador, ha ofrecido tanto consuelo como perplejidad. Para muchos, el propósito divino representa la suave convocatoria, a llevar una vida alineada con la voluntad trascendente. Para otros, sigue siendo una posibilidad intrigante, sopesada frente a la evidencia de un mundo aparentemente caótico. Los fundamentos filosóficos del propósito divino abarcan la distancia entre la sabiduría antigua y el discurso contemporáneo. En los diálogos de Platón, un sentido del bien trasciende las realidades temporales, sugiriendo que el alma busca algo más elevado que lo efímero. En la exploración de Aristóteles del telos, o el objetivo final, encontramos las semillas de la investigación teleológica, preguntando no solo cómo suceden las cosas, sino por qué. Más tarde, Tomás de Aquino combinó estas ideas clásicas con la teología cristiana, enfatizando que los humanos tienen un fin divinamente ordenado que es tanto racional como orientado hacia Dios. En el Islam, el concepto de maqasid, objetivos superiores, apunta a un marco divino que guía las búsquedas éticas. En el hinduismo, el concepto de Dharma evoca un intrincado plano de deber y equilibrio cósmico, sugiriendo que cada ser tiene un papel, un propósito, que resuena con la armonía universal. No importa la tradición, la intuición fundamental permanece. Existe un significado debajo de la aleatoriedad, un tapiz que la mente humana solo puede ver parcialmente.
Si el propósito divino es un camino, entonces la fe es a menudo la brújula con la que intentamos navegarlo. La fe, en este sentido, no es simplemente el asentimiento mental a una doctrina, sino una orientación activa de la vida hacia la confianza en algo más grande. Es como abrir una ventana en una habitación oscura, dejando entrar la luz del amanecer para que las formas previamente ocultas en la penumbra ahora se revelen con suave claridad. Sin embargo, la fe sola, sin reflexión, puede convertirse en una lealtad ciega o en un idealismo ingenuo. Aquí es donde entra la razón, proporcionando un aparato crítico para probar, sondear y examinar experiencias que se afirman como divinas. Incluso dentro de marcos profundamente religiosos, maestros espirituales desde Buda hasta Agustín han enfatizado la unión de la fe con la razón, alentando a los creyentes a hacer preguntas, a enfrentar la duda de frente, a luchar con las contradicciones. En muchos sentidos, la razón no niega la posibilidad del propósito divino. Más bien, mantiene nuestra exploración fundamentada, asegurando que nuestro sentido de elección no se disuelva en arrogancia o autoengaño. Para las personas que perciben una convocatoria divina, la noción de un propósito superior podría aparecer primero como una inquietud interna, un suave susurro que los insta a ver más allá de las preocupaciones superficiales. A menudo, un encuentro o un evento desencadena esta sensación, una sincronicidad profunda, un sueño que resuena con una claridad asombrosa, un momento de oración en el que el tiempo parece colapsar. En contextos seculares, esto podría describirse como una vocación, una convicción interna sobre el trabajo de la vida o el deber moral. Ya sea etiquetado como espiritual o psicológico, estos momentos pueden alterar la trayectoria de la vida de una persona, alejándolos de viejos paradigmas y llevándolos hacia el territorio desconocido de la transformación. Sin embargo, considerar la idea de que algunos son elegidos por Dios introduce otra capa de misterio. Ser elegido implica una selección particular, un apartamiento, que podría plantear preguntas. ¿Por qué él y no ella? ¿Qué criterio divino decide quién lleva la antorcha? ¿Podría ser una ilusión nacida del egocentrismo humano? Tales preguntas reflejan la tensión entre la aparente arbitrariedad de la selección y la creencia en un creador sabio y amoroso, cuyos caminos a menudo superan nuestra comprensión. Esta tensión es quizás lo que lleva a muchos a preguntarse, en momentos de asombro y ansiedad, si alguno de nosotros podría ser elegido de maneras que apenas entendemos. Este ensayo no pretende resolver los misterios de la voluntad divina de una vez por todas. En cambio, busca situarlos dentro de la experiencia vivida de aquellos que podrían ser elegidos.
En lugar de centrarnos únicamente en la especulación teológica abstracta, buscamos iluminar los contornos vividos de lo que es llevar ese manto, a menudo un manto tan pesado con responsabilidad como radiante con gracia. La siguiente sección explora el suelo cotidiano del cual emergen estos elegidos, mostrando cómo lo extraordinario puede brotar casi paradójicamente de las condiciones más ordinarias. Hablar del propósito divino puede evocar fácilmente imágenes de grandes catedrales, apariciones místicas o las aguas separadas de un mar bíblico. Sin embargo, una de las características más sorprendentes de aquellos considerados elegidos por Dios es cuán profundamente humanos permanecen, incluso en medio de los milagros. Los elegidos caminan por caminos polvorientos, ríen con amigos y se preocupan por las cargas diarias. Nacen en las mismas alegrías y penas que el resto de nosotros, y es precisamente dentro de esta cotidianidad que su naturaleza extraordinaria a menudo se revela. Cuando leemos sobre Moisés pastoreando en el desierto o María realizando sus tareas diarias, vemos que sus encuentros definitorios con lo divino ocurrieron en medio de las rutinas de la vida. Moisés no buscó una zarza ardiente. Esta interrumpió sus tareas mundanas. María no estaba haciendo campaña por un destino milagroso. El saludo del ángel llegó en el umbral de su vida simple y fiel. Tales narrativas destacan una verdad esencial. Lo divino a menudo se cruza con nuestras realidades más comunes. Los elegidos no siempre son moldeados por rayos del cielo. Más bien, son formados día a día en el crisol de la vida, con sus corazones sintonizados a los sutiles susurros divinos. Los paralelos modernos abundan. La maestra, por ejemplo, que día tras día invierte en el bienestar de sus estudiantes, enseñándoles no solo conocimiento sino compasión, puede descubrir que ha sido elegida para moldear la conciencia moral de toda una generación. La enfermera que brinda cuidado inquebrantable a pacientes en condiciones difíciles podría, a través de su empatía incesante, convertirse en el vaso de sanación que supera la mera biología. Tales llamados no siempre hacen titulares, ni se manifiestan necesariamente como milagros espectaculares. Sin embargo, a los ojos de aquellos tocados por su devoción, estos individuos irradian una gracia que apunta a algo más allá. La tensión radica en reconocer que no todos los que hacen un buen trabajo o muestran compasión son elegidos para una tarea cósmica grandiosa. La noción de elegido implica una especificidad que trasciende la bondad cotidiana. Aquí es donde la interacción del misterio y el reconocimiento entra en juego. Muchas personas llevan vidas virtuosas, pero no necesariamente experimentan el sentido de destino que marca a los elegidos. Otros, inicialmente poco notables, muestran una resiliencia y un aura de paz que parecen casi sobrehumanas, especialmente cuando se enfrentan a la adversidad.
El enigma es si siempre fueron elegidos y simplemente crecieron en esa identidad, o si la elección es un proceso dinámico que se desarrolla en conjunto con el crecimiento personal. En el silencio de la vida ordinaria, ser elegido puede manifestarse como una apertura a la guía divina que otros podrían pasar por alto. Mientras muchos descartan coincidencias o intuiciones como insignificantes, los elegidos perciben en estos eventos las sutiles huellas dactilares de Dios. Para ellos, un encuentro aparentemente casual podría ser una cita divina, una crisis podría ser un llamado a una confianza más profunda, y un momento de quietud podría revelar una presencia sagrada. Esta perspectiva no es ingenuidad, más bien es una atención que resuena con prácticas espirituales antiguas, como el examen en la espiritualidad ignaciana, que instan a los creyentes a descubrir a Dios en todas las cosas, sin importar cuán triviales parezcan. Aquellos con un sentido de vocación a menudo describen que su sensación de la cercanía de Dios se intensifica durante las tareas más comunes: lavar platos, pasear a un perro, enviar a los niños a la escuela. En tales rutinas silenciosas, el corazón puede convertirse en un humilde altar, un lugar de consagración, donde la vida diaria y lo divino convergen. Esto recuerda a la tradición monástica, donde las tareas diarias simples, como jardinería o barrer pisos, se transforman en actos contemplativos que nutren la conciencia de la presencia de Dios. El significado espiritual es profundo. Si el Dios creador se mueve a través de lo cotidiano, entonces ningún acto es demasiado pequeño, ninguna circunstancia demasiado mundana para contener las semillas de la revelación. Al encontrar esplendor en lo cotidiano, los elegidos desafían inadvertidamente la inclinación moderna de compartimentar la fe en actos ocasionales de adoración o ritual. En cambio, sus vidas encarnan una integración sin fisuras, donde todas las cosas, desde celebraciones alegres hasta desgarros, se convierten en catalizadores para una comunión más profunda. Esta integración, sin embargo, no niega la realidad de las dificultades. Por el contrario, es a menudo en las dificultades, enfermedad, traición o soledad que los elegidos experimentan sus mayores transformaciones, templados como el acero en el horno del sufrimiento, hasta que irradian paz y esperanza de una manera casi incomprensible para los espectadores. De esta manera lo extraordinario emerge no a pesar de lo ordinario, sino debido a ello. La fe no es un reino separado de la vida. Está tejida en los gestos, pensamientos e interacciones más pequeños, y es dentro de ese tejido sagrado que los elegidos comienzan a destacarse, revelando un ancla inquebrantable en Dios que no depende del éxito exterior o el reconocimiento. Se convierten en el espejo a través del cual otros pueden vislumbrar su propio potencial para la conexión divina. El camino no es fácil, de hecho puede estar plagado de pruebas, pero ofrece un horizonte de significado que transforma no solo a los elegidos, sino a todos los que entran en su órbita. ¿Qué distingue entonces a estas almas elegidas del resto de nosotros que, aunque imperfectos, también luchamos por el amor, la bondad y el propósito?
Si bien la línea puede ser ambigua, ciertas características surgen consistentemente en el testimonio de aquellos que han encontrado a tales individuos. Entre estas características se encuentran la resiliencia, la paz inexplicable y una influencia transformadora que irradia en las vidas de los demás. La resiliencia no es mero estoicismo o determinación. En el contexto de la elección divina, la resiliencia sugiere una columna vertebral espiritual que permanece intacta bajo el peso aplastante de las pruebas más duras de la vida. Ya sea enfrentando conflictos familiares, ruina financiera, enfermedad física o incluso persecución, estos individuos de alguna manera perduran. De hecho, a menudo florecen de maneras que superan las definiciones normales de supervivencia. Un ejemplo bíblico apropiado sería José, quien después de ser vendido como esclavo, encarcelado y olvidado, ascendió a un puesto que salvó a toda una nación del hambre. Los paralelos modernos podrían incluir a líderes de movimientos de justicia social que, a pesar de repetidas amenazas y reveses, continúan adelante, impulsados por una convicción que trasciende la ambición personal. ¿Qué subyace a tal resiliencia? A menudo, aquellos que la experimentan hablan de una seguridad interior que no pueden articular completamente. Podrían llamarla una promesa, un ancla o una luz guía. Les susurra que su sufrimiento no es en vano, que hay un propósito incluso en la adversidad y que la mano de Dios permanece sobre ellos. Este sentido del destino no elimina el dolor o la frustración, pero los infunde con la resistencia espiritual para continuar. Los críticos podrían argumentar que tal creencia es escapista, pero una y otra vez, estas figuras elegidas demuestran un impacto tangible en el mundo que los rodea, sugiriendo que su convicción interior alimenta resultados reales, no solo consuelo psicológico. Una segunda característica llamativa es una paz inexplicable, una tranquilidad que supera la razón, a menudo notada con mayor claridad durante tiempos de crisis. Considere las historias de santos perseguidos o individuos modernos que han enfrentado dificultades inimaginables, prisioneros de guerra que perdonaron a sus captores, personas que lo perdieron todo en un desastre, pero respondieron con compasión y calma. Los observadores a veces describen estar en presencia de un milagro viviente, como si estos individuos irradiaran una calma que es contagiosa. Mientras que las personas comunes podrían sucumbir al pánico, aquellos tocados por un propósito divino parecen habitar en un santuario que permanece intacto cuando el mundo se derrumba a su alrededor. En las escrituras cristianas, esta paz a menudo se describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento, una frase que se ha vuelto algo común, pero que conserva un poderoso misterio.
La frase sugiere que esta paz no es el producto del pensamiento positivo o la negación de la realidad, sino un regalo que emerge de la relación con lo divino. En contextos seculares, uno podría percibir este fenómeno como una forma de inteligencia emocional o fortaleza psicológica. Sin embargo, incluso los psicólogos notan que algunos individuos exhiben una calma casi preternatural, que va más allá de lo que puede explicarse por el entrenamiento o la personalidad. Es como si, en ese momento, fueran llevados por la gracia. Finalmente, los elegidos poseen una influencia radiante que puede ser transformadora para quienes los rodean. Esta cualidad transformadora funciona en múltiples niveles. A veces es dramática, como los profetas milagrosos de antaño, cuyas oraciones traen sanación o liberación. Más a menudo, es silenciosa pero profunda, como un maestro cuyo aliento pone a un estudiante en dificultades en el camino hacia la excelencia, o un padre cuya fe inquebrantable moldea la brújula moral de sus hijos de maneras que resuenan a través de generaciones. En muchas tradiciones religiosas, este fenómeno se llama la copa que desborda, tomando prestado el lenguaje del salmista sobre las bendiciones que se derraman de una vida a otra. La alineación del elegido con el propósito divino se convierte en un manantial del cual otros pueden beber, ya sea directa o indirectamente. Incluso los escépticos que no comparten la fe del elegido podrían sentirse extrañamente conmovidos, obligados a reevaluar sus propias suposiciones. Es como si la presencia del elegido interrumpiera el flujo ordinario de energía en una habitación, creando espacio para el crecimiento, la sanación o el arrepentimiento. En resumen, la resiliencia, la paz y la presencia transformadora a menudo convergen, reforzándose mutuamente. La resiliencia fomenta una paz más profunda, la paz aumenta la capacidad de transformar a otros y el acto de transformación a menudo retroalimenta la resiliencia. Este trío es más que un tipo de personalidad, es un derramamiento de un corazón arraigado en una narrativa divina más grande. Encontrarse con esto es vislumbrar cómo lo extraordinario puede manifestarse a través de vasijas vivientes, dando testimonio de la idea de que no estamos solos, de que algo o alguien más grande está obrando. Al hablar de milagros, debemos proceder con cuidado, ya que el término en sí puede provocar una devoción ferviente en algunos y un profundo escepticismo en otros. Sin embargo, entre los elegidos las historias de lo milagroso a menudo se acumulan, creando un mosaico de anécdotas que desafían la razón cotidiana. Estos pueden variar desde pequeñas sincronicidades, como la provisión financiera oportuna, que llega justo cuando se necesita, hasta eventos grandiosos que desafían la explicación científica, como sanaciones inexplicables, visiones angelicales o liberaciones sobrenaturales.
La pregunta, por supuesto, es cómo interpretamos estos sucesos. ¿Son intervenciones genuinas de un Dios amoroso o son coincidencias e ilusiones moldeadas por el pensamiento deseoso? No todos los milagros son iguales. Algunos son personales, desarrollándose de una manera que es significativa principalmente para el individuo. Una sensación inexplicable de guía que les impide abordar un avión que luego se estrella, por ejemplo. Otros son comunitarios, experimentados por múltiples testigos. Una sanación milagrosa presenciada por médicos o un grupo de personas que ven la misma visión. Los escépticos señalan con razón la posibilidad de malinterpretación, efectos placebo o incluso fraude. Si bien tales críticas son necesarias para la honestidad intelectual, no explican completamente la frecuencia y consistencia con la que se informan milagros, especialmente entre aquellos cuyas vidas parecen estar marcadas por un propósito divino. Curiosamente, muchos individuos elegidos expresan cierta humildad acerca de los milagros. No proclaman estos eventos como prueba de su estatus especial, ni los descartan como intrascendentes. Más bien, tratan los milagros como señales de que Dios está íntimamente involucrado en el desarrollo de su llamado. Lejos de usar los milagros para presumir o manipular, los verdaderamente elegidos a menudo los aceptan con un asombro reverente. Esta actitud contrasta marcadamente con el sensacionalismo explotador, destacando un elemento clave. Los milagros genuinos, en el contexto de ser elegidos, tienden a fomentar la humildad en lugar del orgullo. Paradójicamente, los milagros pueden convertirse en una carga, porque cuando las personas los observan, pueden comenzar a esperar que el elegido los produzca a demanda. Esta expectativa puede ejercer una enorme presión sobre el individuo, quien puede sentirse obligado a cumplir con las esperanzas públicas, incluso cuando tales fenómenos no pueden ser orquestados a voluntad. De hecho, la mecánica de los milagros sigue siendo tan misteriosa como el viento. Uno puede sentir su presencia y efectos, pero no puede ordenar sus movimientos. Aquí, la humildad del elegido se convierte en un escudo contra las trampas del ego y el espectáculo. Al reconocer que los milagros proceden de Dios y no de ellos mismos, estos individuos mantienen la integridad y evitan la corrupción que puede surgir de la fama. No todos los milagros son sobrenaturales en el sentido estricto. A veces, el mayor milagro es el cambio de un corazón humano. Considere las historias de criminales endurecidos que encuentran a un individuo elegido, tal vez un capellán de prisión o un voluntario, y experimentan una transformación radical, pasando de la violencia a la compasión. O piense en un matrimonio roto restaurado por el consejo paciente y el amor de un pastor que parece llevar sabiduría divina en sus palabras. Estas transformaciones podrían no captar titulares, pero para los involucrados se sienten tan milagrosas como la separación de un mar. Señalan que la gracia puede infiltrarse en los rincones más oscuros del espíritu humano, insuflando vida en lo que una vez estuvo muerto. Estos milagros silenciosos a menudo se convierten en la base del ministerio o llamado de un elegido.
Pueden nunca ser reconocidos en un gran escenario, pero dentro del efecto dominó de vidas cambiadas, comunidades enteras pueden ser renovadas. En una era enamorada del espectáculo, estos milagros más sutiles nos recuerdan que el poder divino puede operar con suavidad, persuasivamente, a través de la moneda de las relaciones humanas. A menudo es este tipo de milagro, nacido de la compasión constante, la empatía y la sabiduría espiritual, el que cimenta el legado de un elegido en los corazones de aquellos a quienes sirve. En última instancia, la dimensión milagrosa de la vida de los elegidos subraya la interacción entre el cielo y la tierra. Ya sea que uno acepte estos relatos como literales o simbólicos, sigue siendo innegable que tales narrativas dan forma a la imaginación comunitaria, recordando a las personas de una realidad que se extiende más allá de los límites de la causalidad normal. Para los creyentes, los milagros no son interrupciones aleatorias de la ley natural, sino recordatorios amorosos de un Dios que se preocupa por los detalles íntimos de nuestras vidas. Para los elegidos, los milagros se convierten tanto en una reafirmación de su llamado como en un mandato para servir con humildad, siempre apuntando más allá de sí mismos hacia aquel que los empodera. Sería deshonesto glorificar la idea de la elección sin reconocer el profundo escepticismo que rodea tales afirmaciones. En un mundo moldeado por la investigación científica y el pensamiento racional, la noción de que algunos son elegidos por el Creador puede parecer arcaica o indulgente. Los escépticos argumentan que la historia está llena de líderes de cultos y monarcas hambrientos de poder, que usaron la afirmación del nombramiento divino para justificar la opresión. Incluso fuera de tales extremos, muchas personas, moldeadas por el rigor empírico de la educación moderna, encuentran difícil reconciliar el concepto de milagros o llamados especiales con una visión del mundo que valora los datos verificables. Ciertamente el escepticismo no es inherentemente malo. Cuando se canaliza de manera constructiva, sirve como una salvaguardia vital contra la credulidad y la manipulación. Nos obliga a examinar las afirmaciones de milagros críticamente, buscando corroboración, consistencia y frutos éticos. Después de todo, un milagro que fomenta la explotación o el engaño probablemente no sea de origen divino, sino un engaño diseñado para explotar a audiencias crédulas. La razón entonces ayuda a mantener la responsabilidad. Insta al elegido a someter sus experiencias al discernimiento comunitario, evitando el orgullo espiritual. De hecho, en muchas tradiciones religiosas, el consejo de los ancianos y el estudio cercano de los textos sagrados sirven como controles contra la herejía y el autoengaño. Sin embargo, la razón tiene sus límites. La ciencia, por ejemplo, sobresale en medir fenómenos observables, pero lucha con realidades trascendentes como el amor, el propósito o la posibilidad de un plan divino.
Estas no son entidades cuantificables, aunque su influencia en la vida humana es profunda. Si bien podemos medir los correlatos químicos del amor o los estados espirituales en el cerebro, la experiencia subjetiva del amor en sí misma desafía la definición de laboratorio. De manera similar, la noción de ser elegido puede resistir la validación empírica, pero puede tener una autenticidad interior y una resonancia que moldea la vida de una persona de maneras poderosas. En este sentido, la creencia en el propósito divino pertenece a un dominio que podría describirse mejor como transracional, no necesariamente contrario a la razón, pero más allá del alcance de la razón. Al igual que la apreciación del arte o la experiencia de la belleza, implica una comprensión intuitiva de algo que no puede reducirse a meros datos. Esto no significa que los creyentes rechacen la lógica. Más bien, la complementan con una apertura al misterio. Un individuo elegido que navega los desafíos de la vida a través del análisis racional y la entrega en oración demuestra un enfoque holístico que integra la mente y el espíritu. En lugar de existir como antagonistas, el escepticismo y la fe pueden comprometerse mutuamente en un baile que refina a ambos. La fe genuina no se encoge ante el cuestionamiento, da la bienvenida a la investigación, sabiendo que la verdad finalmente se mantiene firme bajo escrutinio. Del mismo modo, el escepticismo honesto no intenta sofocar la posibilidad de lo milagroso, sino que lo prueba con un ojo hacia la autenticidad. Este juego dinámico puede fomentar una comprensión más profunda de lo que significa ser elegido, una que reconoce las complejidades y los posibles peligros mientras permanece abierta a la posibilidad trascendente. Vemos este juego en las historias de figuras bíblicas como Gedeón, quien pidió señales a Dios varias veces antes de aceptar su llamado, o Tomás, quien dudó de la resurrección hasta que tocó las heridas de Cristo. Su escepticismo no anuló su fe, la refinó, fundamentándola en la experiencia vivida. Del mismo modo, en contextos contemporáneos, las personas que cuestionan su sentido de elección pueden emerger con una convicción aún más profunda, templada por la honestidad de sus dudas. Aprenden a distinguir entre ilusiones de grandeza y llamados auténticos a servir, entre fantasías impulsadas por el ego y movimientos genuinos del espíritu. En esencia, el escepticismo saludable no erradica la noción de los elegidos. Asegura que aquellos que la reclaman lo hagan con humildad, transparencia y alineación con los más altos estándares éticos. Tal equilibrio nos libera de los extremos del fanatismo ciego en un extremo y el materialismo cínico en el otro, permitiendo que florezca una espiritualidad madura. A través de esta lente, los elegidos se convierten tanto en sujeto como en objeto de escrutinio, aprendiendo a articular sus experiencias de una manera que resuena incluso con aquellos que permanecen cautelosos. Al hacerlo, invitan a una conversación más amplia sobre el propósito, el destino y la posibilidad de que lo extraordinario pueda, de hecho, estallar en medio de la vida ordinaria.
Una de las dimensiones más convincentes de ser elegido es la sensación de que una mano invisible guía y protege al individuo de maneras profundas. Desde cuentos antiguos de ángeles que custodian hasta testimonios modernos de escapes inexplicables del peligro, abundan los relatos de intervención divina. Los escépticos atribuyen estos relatos a la casualidad o la proyección psicológica, pero para quienes lo experimentan, la convicción de una presencia guiadora es inquebrantable. La guía puede manifestarse de múltiples formas. A veces viene como una voz suave y apacible, una intuición o un empuje interior que lleva a decisiones cruciales. Otras veces aparece a través de señales externas, encuentros fortuitos que brindan oportunidades que cambian la vida, pasajes de las Escrituras o lecturas espirituales que hablan con una relevancia asombrosa para un dilema actual, o incluso sueños que llevan un peso simbólico. Si bien algunos podrían descartar estos como coincidencias, un individuo elegido ve en ellos las meticulosas huellas dactilares de un Dios que orquesta circunstancias para el cumplimiento de un plan superior. Esta conciencia de la dirección divina no niega la agencia humana. Por el contrario, invita a una cooperación entre la voluntad humana y la guía divina, una sinergia a veces descrita como co-creación. El elegido debe discernir, orar, reflexionar y actuar. En este juego dinámico, los errores aún pueden ocurrir. De hecho, muchos héroes bíblicos tropezaron en sus viajes a pesar de la guía divina. Sin embargo, incluso estos tropiezos se convierten en lecciones, tejidas de nuevo en el tapiz del propósito. Hay, en resumen, una sensación de que ningún momento se desperdicia, porque la redención de Dios puede infiltrarse en cada circunstancia. La protección es otro tema frecuente entre los elegidos. Historias de casi accidentes, accidentes que milagrosamente no ocurrieron. Ataques violentos frustrados en el último segundo llenan los anales de las biografías espirituales. Si bien estas historias pueden ser sensacionalizadas, a menudo comparten un tono humilde, con el elegido expresando sorpresa y gratitud en lugar de triunfalismo. No afirman una vida encantada libre de todo daño, ya que muchos, de hecho, sufren enormemente. Sin embargo, llevan una profunda convicción de que no pueden ser destruidos antes de que sus tareas designadas se completen. Esta confianza no es bravuconería, está arraigada en la confianza de que sus vidas están en manos más poderosas que las suyas. Sin embargo, esta confianza plantea el problema de la teodicea. Si Dios protege a algunos individuos elegidos, ¿por qué no protege a todos del sufrimiento? ¿Por qué ocurren tragedias horribles a los inocentes, mientras que ciertos individuos parecen estar protegidos del daño? Estas son preguntas inquietantes que desafían las nociones simplistas del favoritismo divino. Los propios elegidos luchan con estas preguntas, a menudo con lágrimas. Se dan cuenta de que su propia protección no es una declaración de superioridad o valor moral, más bien está ligada al propósito para el cual han sido apartados. Su preservación no es una recompensa, sino un mandato, subrayando el peso de su llamado. Con la protección divina viene la responsabilidad.
Si la vida de alguien se salva de ciertos desastres o se protege de la malevolencia, la pregunta se convierte en ¿para qué? Las escrituras y los textos espirituales a menudo pintan la elección como una vocación de servicio y sacrificio, no como un pase para evitar los problemas del mundo. De hecho, muchos individuos elegidos, piensen en Martin Luther King Jr., o en la Madre Teresa, no fueron protegidos de las pruebas, enfrentaron dificultades, peligros y, en algunos casos, el martirio. La protección no significó una ausencia de sufrimiento, sino una guía a través de la adversidad para cumplir una misión que beneficia a otros. Así, los elegidos aprenden a sostener tanto la gratitud como la humildad, conscientes de que su viaje protegido es parte de un rompecabezas más grande. No son los héroes de la historia, sino instrumentos en las manos del maestro narrador. Esta conciencia recalibra su comprensión del éxito y el fracaso, la vida y la muerte, la seguridad y el riesgo. La pregunta cambia de ¿cómo puedo sobrevivir o prosperar? A ¿cómo puedo servir y cumplir mi llamado fielmente, incluso si me cuesta todo? De esta manera, la guía y la protección divinas funcionan no como un escudo contra la realidad, sino como un camino a través de ella. Los elegidos pueden caminar a través de las mismas tormentas que todos los demás, pero lo hacen con una brújula interior orientada hacia un norte divino. Esta brújula no elimina el miedo, pero sí proporciona coraje. No borra el dolor, pero ofrece la esperanza de que el dolor no sea el final. Y es precisamente a través de tal seguridad que inspiran a otros a confiar en una historia más grande, una en la que incluso los capítulos más oscuros pueden ceder ante la luz. Hasta ahora, hemos examinado cómo los elegidos se perciben a sí mismos, cómo navegan entre la fe y la razón, y cómo los milagros y la guía divina dan forma a sus caminos. Ahora nos volvemos hacia afuera. ¿Cómo afectan a quienes los rodean? Para muchos, la evidencia más clara de un llamado divino se encuentra en la transformación inconfundible que ocurre en las vidas que tocan. En primer lugar, los individuos elegidos a menudo se convierten en faros de esperanza en sus comunidades. Actúan como pruebas vivientes de que la redención es posible, de que la bondad puede prevalecer y de que una realidad divina puede estar realmente en funcionamiento. Para alguien sumido en la desesperación o luchando con preguntas sin respuesta, conocer a una persona que irradia una paz y compasión inexplicables puede ser un punto de inflexión. Enciende una chispa de creencia de que la vida puede ser diferente, de que el agarre del cinismo puede aflojarse. A veces, esta esperanza se extiende silenciosamente a través de relaciones uno a uno, mentorías o consejería pastoral. En otros casos, se manifiesta a mayor escala, catalizando movimientos sociales, proyectos humanitarios o avivamientos en comunidades espirituales. Los elegidos sirven como conductos de una esperanza que no descansa únicamente en los logros humanos, sino en la convicción de que un Dios amoroso está íntimamente involucrado en la sanación de individuos, familias y sociedades. Curiosamente, los elegidos a menudo son hábiles para reconocer y llamar a relucir el potencial oculto en los demás.
Esto va más allá del mero aliento. Implica un discernimiento espiritual que ve los dones que Dios ha plantado en las personas, dones que podrían estar enterrados bajo capas de trauma, miedo o inseguridad. Al ofrecer orientación, oración o simple validación, ayudan a esas personas a entrar en su propio llamado, multiplicando así el efecto de su ministerio. Tal empoderamiento puede extenderse, fomentando una cultura en la que las personas no solo admiren al elegido, sino que también descubran su propio propósito divino, por grande o pequeño que sea. Otro aspecto transformador es la sanación de heridas emocionales, psicológicas y espirituales. Los individuos elegidos a menudo exhiben un oído atento que trasciende la empatía ordinaria, haciendo que las personas se sientan verdaderamente vistas, escuchadas y valoradas. Esta sensación de ser reconocido como amado puede sanar las fracturas del abuso, la adicción o el abandono crónico. En algunas tradiciones, la imposición de manos simboliza una impartición tangible de la bendición divina, pero incluso en ausencia de ceremonias formales, la atención amorosa del elegido puede actuar como un bálsamo para los heridos. A veces se reportan sanaciones físicas, pero más comúnmente, la transformación es una del alma, una renovación interior que pone a las personas en un camino de plenitud. La restauración de la dignidad es particularmente crucial. Muchos que existen en los márgenes de la sociedad, refugiados, personas sin hogar, aquellos estigmatizados por enfermedades o discriminación, encuentran en los elegidos un reflejo del profundo amor de Dios por ellos. Esta revelación puede despertar una conciencia de su propio valor, llevándolos al autorrespeto y al coraje para reconstruir sus vidas. De hecho, instituciones caritativas enteras, desde orfanatos hasta hospicios, han surgido de las visiones de individuos elegidos que vieron en los marginados de la sociedad el rostro de Dios. Cuando las personas tocadas por los elegidos experimentan sanación o el despertar de un propósito, a menudo se convierten en agentes de transformación ellos mismos. Esta reacción en cadena refleja el principio de multiplicación encontrado en las parábolas de Jesús sobre semillas y cosechas. Una sola semilla de compasión, sembrada en un corazón fértil, puede crecer en un jardín de altruismo que alimenta a muchos. Con el tiempo, una ola de bondad, generosidad y fe puede extenderse a través de una familia, un vecindario o incluso una cultura entera. En este sentido, la misión del elegido nunca es un esfuerzo solitario. Florece en una red comunitaria e interconectada de relaciones. Todos los tocados por la gracia se convierten en portadores de gracia para otros. Como tales, los elegidos sirven como catalizadores, en lugar de salvadores solitarios, encendiendo un ciclo de renovación que trasciende su alcance individual. Su presencia en la comunidad funciona como un ancla espiritual, un recordatorio de que Dios está obrando de maneras tangibles y que afirman la vida. Esta sinergia de la iniciativa divina y humana revela una verdad central. Ser elegido no se trata de elevar a una persona por encima de los demás, sino de equipar a alguien para elevar a todos los demás.
Reflexionar sobre las vidas de los elegidos plantea una serie de preguntas universales sobre el destino, el propósito y la realidad de los milagros en un mundo que puede parecer tanto maravilloso como cruel. Estas preguntas atraviesan el corazón de nuestra humanidad compartida, tocando a creyentes y escépticos por igual. Una pregunta frecuente es si todos los humanos podrían ser elegidos en cierta medida. Implica el concepto de elección una exclusividad que solo unos pocos seleccionados llevan un propósito divino, o hay un sentido en el que cada vida está singularmente ordenada. Muchos maestros espirituales abogan por una postura dual. Ciertos individuos son llamados a roles especializados, profetas, reformadores, etc., mientras que cada ser humano posee un propósito dado por Dios, por humilde que sea. Esta comprensión en capas respeta la vocación especial de los profetas y santos, sin negar el valor sagrado y el potencial de cada individuo. Así, podemos hablar de elegidos, tanto en un sentido extraordinario como universal. Todos son amados por Dios, pero algunos son ungidos para tareas que tienen ramificaciones más amplias. Otra pregunta perenne es si ser elegido viola la noción del libre albedrío. Si Dios predestina a ciertas personas para ciertas tareas, ¿dónde entra la libertad humana? Varios marcos teológicos ofrecen diferentes resoluciones. Algunos adoptan una visión calvinista de la predestinación, sugiriendo que la elección soberana de Dios guía todo. Otros, más arminianos, enfatizan que la presciencia divina no cancela la elección humana. Dios conoce nuestros caminos, pero no nos coacciona. Otros aún proponen un camino intermedio, donde el libre albedrío y la soberanía divina coexisten en un misterio más allá de la comprensión humana completa. Para los elegidos, estos debates se vuelven existencialmente urgentes. Muchos relatan períodos de resistencia a su llamado. Moisés trató de evadir el liderazgo debido a su impedimento del habla. Jonás literalmente corrió en la dirección opuesta. En tales ejemplos, el llamado de Dios parece persistente, pero el individuo retiene la capacidad de luchar o incluso rechazar, al menos por un tiempo. En última instancia, la sinergia de la búsqueda divina y el asentimiento humano da forma a la narrativa, ilustrando que la elección no es forzada estrictamente sobre alguien ni completamente autogenerada. La existencia de milagros, especialmente para los elegidos, plantea la inquietante pregunta: ¿por qué algunas oraciones no son respondidas mientras que otras producen una intervención dramática? Esta pregunta está llena del dolor de aquellos que han orado por sanación, rescate o alivio y no lo han encontrado. Las tradiciones religiosas ofrecen múltiples perspectivas. Algunos argumentan que el sufrimiento puede ser un camino hacia la santificación, que los milagros se otorgan de acuerdo con la sabiduría divina en lugar de la demanda humana. Otros proponen que los milagros sirven a una narrativa redentora más grande y que no todas las historias incluyen eventos sobrenaturales conspicuos. Otros aún admiten el misterio, enfatizando que nuestro punto de vista es limitado y que nunca podremos comprender completamente las complejidades de cómo opera Dios. Una pregunta filosófica final se refiere a la naturaleza de los milagros mismos.
¿Deben entenderse como violaciones de la ley natural o pueden verse como manifestaciones de una ley superior que trasciende nuestra comprensión actual de la física? Algunos teólogos proponen que los milagros no rompen la naturaleza, sino que revelan dimensiones más profundas de la realidad que aún no podemos medir. Si ampliamos nuestra definición de naturaleza para incluir lo divino, entonces los milagros podrían no ser intrusiones, sino expansiones de lo que es posible. Para los elegidos, la etiqueta es menos importante que el resultado, una demostración del amor y el poder de Dios que invita al asombro y la gratitud. Estas preguntas universales pueden no producir respuestas definitivas, pero nos recuerdan que el fenómeno de la elección toca realidades teológicas, filosóficas y existenciales profundas. Al luchar con ellas, abrazamos la tensión de vivir entre lo visto y lo no visto, entre el conocimiento y el misterio, entre el anhelo del anhelo y la alegría de la esperanza. Es esta tensión la que fomenta el crecimiento, empujándonos más allá de la complacencia hacia aguas más profundas donde la fe y la razón se unen en humildad y asombro. Un viaje a través de estos temas, el propósito divino, las características de los elegidos, la interacción de la fe y el escepticismo, y el poder transformador de los milagros, inevitablemente nos lleva de vuelta al umbral de nuestros propios corazones. Porque si bien es fascinante estudiar las vidas de aquellos que parecen ser elegidos por Dios, la invitación más profunda es reflexionar sobre las posibilidades que existen para cada uno de nosotros en nuestros días ordinarios. ¿Estamos atentos al suave susurro del propósito que puede agitarse dentro de nosotros? Permanecemos abiertos a las maravillas sutiles que podrían estar al acecho justo más allá del umbral de nuestras rutinas. ¿Cómo respondemos a los destellos de compasión, creatividad y coraje que podrían, de hecho, ser las semillas de un llamado divino? Al considerar estas preguntas, nos damos cuenta de que lo extraordinario no siempre llega con relámpagos y trompetas. A menudo emerge a través de 1000 pequeñas decisiones, actos de bondad, momentos de reflexión en oración, instancias en los que elegimos la empatía sobre la indiferencia. Podríamos no experimentar los milagros dramáticos contados en las Escrituras o las historias épicas de santos y profetas. Y sin embargo, en cierto sentido, cada vez que nos extendemos más allá de nosotros mismos para amar sacrificialmente, cada vez que perseveramos en la esperanza cuando la desesperación parece justificada y cada vez que extendemos el perdón en lugar de la venganza, participamos en lo milagroso. Nos convertimos en conductos de una gracia que no es de nuestra propia creación, señalando a otros hacia la luz que nos trasciende a todos. Para aquellos que sí perciben un mandato divino particular, que no pueden sacudir la sensación de que están siendo llamados a algún gran o arriesgado esfuerzo, este ensayo ofrece tanto afirmación como precaución.
Afirmación. Porque las vidas de los elegidos testifican que Dios puede y selecciona individuos para tareas especializadas, equipándolos con resiliencia, paz e influencia transformadora. Precaución, porque el camino de los elegidos rara vez es fácil o glamoroso. Llama al autosacrificio, la humildad y la disposición a soportar pruebas. La elección no es una corona que se lleva, sino una cruz que se carga, un símbolo no solo de gloria, sino de responsabilidad y rendición. En última instancia, la idea de ser elegido por Dios resuena con un hambre humana más profunda de significado. Susurra que nuestras vidas no son accidentes, que estamos tejidos en una historia cósmica que empequeñece nuestra comprensión, pero que acoge nuestra participación. Esta historia late con milagros tanto grandes como pequeños, entrelazando los hilos del desgarro y la redención, la duda y la fe, la fragilidad y la fuerza. Nos desafía a ver el mundo no como un escenario frío de eventos aleatorios, sino como un teatro de arte divino, donde cada persona tiene un papel que desempeñar. Y así nos quedamos con una llamada resonante a la acción. Mira de cerca tu vida, sus giros y vueltas, sus desgarros y esperanzas, y atrévete a ver las huellas dactilares de algo más. Permite que el escepticismo de tu mente y el anhelo de tu alma conversen, forjando una fe que no sea crédula ni cínica, sino profundamente humana. Sé abierto a la noción de que los milagros pueden aparecer en formas poco notables. Una palabra amable oportuna, una repentina perspicacia, una puerta que se abre cuando todo parecía cerrado. Reconoce que tú también puedes ser parte de un gran tapiz tejido por el Creador, elegido para encender una vela en un rincón oscuro del mundo. En este reconocimiento, el límite entre lo ordinario y lo extraordinario se vuelve permeable. Descubrimos que la línea entre los elegidos y el resto de nosotros no es tan clara como podría parecer. Porque en la misteriosa economía de la gracia, cada acto de amor, cada ofrenda de esperanza, cada vislumbre de la presencia de Dios en lo mundano, lleva el germen de lo milagroso. Vivir con esta conciencia es abrazar una vida imbuida de propósito sagrado, es estar en asombro de un Creador que se deleita en usar vasijas frágiles para derramar luz inconmensurable. Y es dejar un legado de asombro en los corazones de aquellos que tocamos, recordándoles que lo extraordinario siempre está más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar.